Bueno, estimados, hoy día lo que vamos a hacer es empezar a trabajar de un punto de vista más aplicado. Vamos a analizar cómo abordar el problema de diseño con las herramientas computacionales, con lo que aprendimos en las clases anteriores, y también subí ejercicios de estructuras. Estos ejercicios los vamos a analizar rápidamente para que sepan un poquito cómo abordar los problemas ya desde un punto de vista cálculo. Y estos ejercicios cubren distintos aspectos. Ya parten desde un ejercicio súper básico que es el caso de la viga empotrada, donde se aplica este método de flexiones que vimos en las clases de ayer. El ejercicio estaba resuelto con alto detalle para que ustedes lo puedan ver y puedan ver cómo se aplica correctamente este procedimiento y cuáles son las ventajas que tiene, cómo se pueden resolver problemas hiperestáticos con este método, cómo se puede obtener, por ejemplo, el gráfico de la deflexión a lo largo de las vigas. Hay distintos casos que son los casos introductorios y yo se los dejo aquí publicado estos ejemplos. Un quinto ejercicio es el que tiene que ver con el caso del bend gate, que es este problema que yo les mostraba en la clase de ayer, sobre los celulares iPhone que se deflectaban y presentaban deformación permanente. Todo este caso del bend gate fue bien polémico y por lo mismo hay alguien que hizo todo el test, ya este video quizás muchos de ustedes lo vieron en su momento, donde se hacen las pruebas de este celular. El tema es que además de eso, alguien después hizo una prueba técnica, ya una típica prueba técnica, que vamos a adelantar un poquito el video hasta la prueba técnica, que se trata de un ensayo donde un celular se somete a esta carga y se calcula la deflexión que experimenta. A partir de los datos del video, este problema, que está publicado aquí, les permite mostrar cómo a partir de esos datos yo puedo obtener la rigidez equivalente. Aquí hay un concepto importante sobre lo que es rigidez equivalente. Cuando uno analiza una viga que es homogénea del mismo material y cuando se le aplica una fuerza, uno puede estimar la rigidez total, que es A dividido en L. Por el caso, perdón, de carga axial, y era EI para el caso de... Estas componentes son para materiales homogéneos, pero en este caso esto es un celular que tiene varios materiales, está compuesto de varias partes, entonces también se puede calcular una rigidez equivalente. Este problema es para estudiar eso y también aplicar tablas, ¿ya? Porque la gracia es que las vigas están muy estudiadas. Entonces, si se fijan aquí, hay tablas de vigas donde se muestra, según las cargas, el tipo de reacción, carga aplicada, puedo obtener automáticamente las ecuaciones para la deflexión en distintos puntos y para las reacciones a lo largo de la viga. Entonces, si a veces ustedes se han enfrentado a problemas que son relativamente simples, no es necesario que ustedes hagan todo el cálculo de vigas, simplemente pueden consultar las tablas de vigas. Y estas tablas de vigas generalmente están disponibles en los libros, en los handbooks, en los formularios, en las páginas finales, ¿ya? Por ejemplo, aquí están las tablas de vigas del Chigli, un ejemplo de una tabla de vigas. Yo después puedo subirle tablas de vigas, pero les recomiendo que busquen ustedes también en los libros, para que se den cuenta si es que tienen esa información. Un sexto problema ya son problemas de diseño, sobre distintos perfiles estructurales, sobre analizar, por ejemplo, cuál es el problema de diseño de esta viga y cómo mejorar el desempeño estructural para algo que está construido. Cuento corto, esta viga está puesta en su dirección débil. Las vigas estructurales tienen direcciones fuertes y direcciones débiles, ¿ya? Por ejemplo, para una viga ni, la dirección fuerte es esta. Esta dirección es mucho más resistente a la flexión que esta, simplemente porque sus valores, por ejemplo, de IXX e II son distintos, siendo IXX mucho más grande que II, casi tres, o sea, un poquito menos de 3 veces más grande, ¿ya? Bueno, 2 veces y tanto. Entonces hay una dirección que es fuerte y otra que es débil. Entonces, ustedes tienen que diseñar considerando esto. No van a diseñar no van a aplicar la carga en la dirección débil o no van a poner la viga en la dirección débil frente a la carga. Tienen que ustedes ahí ver cómo diseñan para darse cuenta de estas cosas. Bueno, este problema se encarga de eso, de analizar las dos direcciones y ver cuál de las dos direcciones es más, o sea, presenta las mayores cargas y mayores deflexiones. Por ejemplo, si yo someto a la viga en su dirección fuerte o en su dirección débil, en la dirección débil tengo 13 milímetros de desplazamiento y una tensión de 223 megapascales en la dirección débil, y en la dirección fuerte baja a 81 megapascales y 5,1 milímetros.
Aquí también otro ejemplo con viga de espesor variable. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una viga tiene espesor variable? ¿Cómo yo puedo modelar esto? Son varios problemas, son relativamente simples, pero son bastante ejemplificadoras. Por ejemplo, aquí hay uno de diseño que compara materiales para un caso en reticulado, cálculo de flexiones para reticulado, cómo hacerlo, aplicando distintas técnicas, teorema de Castigliano para reticulados, viga curva también. Como ustedes me dijeron que no habían visto vigas curvas, aquí tienen un problema de vigas curvas resuelto para saber cómo analizar, cómo calcular deflexiones en vigas curvas, distribución de esfuerzos y von Mises. ¿Ya? Entonces, todas esas ecuaciones que vimos ayer aplicadas para viga curva, las pueden ver aquí, cómo se aplica, cómo se resuelve, cómo calcular las tensiones, cómo pasar desde el sistema polar al sistema cartesiano, ¿ya? Y finalmente calcular los factores de seguridad, que es lo que me interesa. ¿Ya? Esos problemas, hasta el problema 10, son problemas relativamente simples, pero son muy buenos ejemplificadores. Y les sirve como para repasar conceptos. Sin embargo, el problema 11, ¿ya? Este problema 11 es un problema más complejo. Si bien es una estructura simple, muchos de ustedes me preguntaban ayer cómo yo resuelvo un sistema de ecuaciones para una estructura más compleja. Entonces, el problema 11 es un ejemplo donde está esta estructura que es relativamente simple, ya son solamente 3 vigas unidas a una viga base, donde se aplican cargas P y 2 cables tensores, que son estos cablecitos que están acá. Y dice lo siguiente: determinen las reacciones en los puntos de apoyo, determinen las expresiones de las reacciones internas, y seleccione un material y asigne valores a las cargas, luego numéricamente las reacciones. Calcule las deflexiones y giros que experimentan las barras. Este problema que está aquí es un problema hiperestático. Entonces, prácticamente, yo ayer les mencioné esto de que uno tenía que armar la ecuación. Entonces, este problema muestra que hasta un problema súper simple, de forma analítica, cuando uno escribe todas las ecuaciones que existen, son muchas y muchas y muchas ecuaciones. Y además hay que agregar ecuaciones adicionales porque un sistema hiperestático tiene más restricciones que ecuaciones. Entonces, o más incógnitas que ecuaciones. Entonces hay que agregar ecuaciones adicionales para poder resolver el sistema. Entonces, ustedes pueden ver aquí que el problema, si bien es un problema estructuralmente simple, analizarlo lleva a una cantidad de ecuaciones que es bastante amplia. Imagínense la cantidad de ecuaciones que están saliendo aquí para una estructura relativamente simple, con el fin de poder yo graficar los cortes, los momentos, la reacción interna, los mismos gráficos que uno puede. O sea, la idea es que ustedes pudieran lograr hacer algo parecido en su memoria de cálculo de la tarea 1. La verdad es que igual todo esto, si bien son muchas ecuaciones, hacerlo en el computador es relativamente simple porque simplemente es definir la ecuación en el sistema. Obviamente toma un poco de tiempo, pero después, por ejemplo, si yo quiero evaluar distintos perfiles, una vez teniendo todo este set de ecuaciones, tengo que simplemente ir a dónde afectan los perfiles a las ecuaciones e ir iterando por ahí. Si se fijan, las ecuaciones dependen, cuando yo ya estoy resolviendo las ecuaciones, dependen de, por ejemplo, el material, dependen de la geometría, de las cargas, etcétera, etcétera. Entonces yo con esto ya tengo mi ecuación y con estas ecuaciones puedo diseñar. Son ecuaciones en función de los parámetros de diseño: cargas, materiales y geometría. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer algo similar para su tarea. Lo que vamos a hacer en Inventor, utilizar información y cómo aterrizar un diseño conceptual a un diseño de computador de una forma eficiente. Lo que vamos a intentar hacer es hacer ese proceso de diseño por computador rápido. Si ustedes hicieron un diseño conceptual, y en ese diseño conceptual definieron cómo va a ser su estructura, por ejemplo, aquí en este caso es una mesa, entonces en los puntos vértices, todos esos puntos vértices tienen coordenadas, ¿ya? Y esas coordenadas las definen ustedes. Ustedes definen qué punto es el punto de origen. Por ejemplo, yo voy a definir que este puntito aquí es el punto 0, punto 0, punto 0. Y mis requisitos de diseño, ¿ya? Mis requisitos de diseño me definen a mí qué altura necesito yo para la mesa, porque yo estudié que las mesas, para que sean útiles en una casa, tienen que tener cierta altura, compatible con las mesas, entonces 0,75 metros.
esta dimensión de aquí, estos vértices les voy asignando coordenadas. Y los pueden asignar en metros, en milímetros, lo que quieran. Por ejemplo, si mi sistema de coordenadas me va a decir que este es el punto de origen, que esta es la dirección Y, X y Z. ¿Ya? Entonces, X0, Y, en este caso X0, Y sería 0,75 metros, y Z sería 0, ¿cierto? Entonces yo a cada puntito voy anotando las coordenadas, ¿ya? Esto es simplemente hacerlo en papel, en bosquejo, a partir de mi diseño, de mi diseño conceptual. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que yo después, en Inventor, puedo y hacer una planilla de Excel, donde tengo aquí la unidad en la que quiero poner mis puntos. Por ejemplo, en mecánica trabajamos con milímetros, y pongo X, Y, Z. Entonces aquí yo puedo poner 0, 0, 0, el punto 1. 0 en milímetros, 75 centímetros serían 750 milímetros, 0. ¿Entiendes? Entonces yo hago esto para todos los puntos de la mesa. Entonces en una planilla de Excel voy copiando las coordenadas de mis puntos que vienen del diseño conceptual, ¿ya? Aquí no me estoy metiendo, por ejemplo, con el tamaño de los perfiles, como por ejemplo el tipo de perfil, el espesor de los perfiles, no, solamente con las dimensiones que me importan a mí del diseño conceptual, ¿ya? Yo voy anotando aquí las coordenadas, ¿ya? Voy anotando las coordenadas. Para no demorarme tanto anotando las coordenadas, yo voy a mostrarles una planilla con las coordenadas armadas, y eso fue algo que hice de taller el semestre pasado. Entonces, voy a abrir una planilla con todos los puntos armados. Fíjense aquí, tengo mi planilla, unidad en milímetros, X, Y, Z, y tengo todos los puntos armados. ¿Entienden? Y estos puntos vinieron de mi diseño conceptual, que puede haber sido un bosquejo simple, como de. Entonces, cuando me voy a Inventor, puedo, de puntos, ¿ya? Puedo buscar ese archivo de Excel donde esté, ¿ya? Yo lo tengo aquí, yes, del semestre anterior. Pero si se fijan, cargué un set de puntos que me describen los vértices de esta estructura. Entonces ahora la ventaja que tengo es que, una de dos, puedo simplemente unir. Con esto puedo armar la estructura original que yo quería. La verdad es que ya tengo puntos de referencia para hacer mi diseño. Voy a cargar nuevamente la estructura lista, porque si me pongo a unir los puntos aquí me va a demorar más de la cuenta, y no es la idea. Entonces, cuando yo uno todos los puntos, llego a esta estructura. Entonces, con esto yo ya tengo mi esqueleto. Y ahí yo tengo ya mi estructura, mi esqueleto. Y en base a este esqueleto voy a poder yo hacer todo lo que tiene que ver con el diseño de estructuras, con el módulo. Y uno de estos es el análisis de frame. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes apretan acá Insertar Frame, les va a abrir una pestañita donde les va a decir primero el tipo de perfil estructural, ¿ya? Estándar, familia, tamaño, material y apariencia. Apariencia es simplemente la parte estética, y aquí les va a mostrar un dibujito de qué tipo de perfil es, y les va a permitir rotarlo, modificarlo, desplazarlo, distintas. Hagamos un ejemplo. Para esta viga, para este grúa, por ejemplo, yo voy a elegir un perfil de distintas familias. Estos son estándares de diseño que son reales. Son ANSI, por ejemplo, el estándar americano, ISO es el estándar internacional, GIS creo que es el japonés, ¿ya? Por ahí hay unos que son de distintas partes del mundo, DIN es el alemán. Entonces, dependiendo del estándar de diseño que ustedes quieran basarse, pueden descargar la librería. Como estos son otros estándares de diseño de otros países, no siempre los perfiles estructurales que van a encontrar aquí van a estar disponibles en Chile, en el mercado chileno. Por eso ustedes tienen que meterse a los catálogos de vigas, verificar que la viga que seleccionaron de catálogo o las vigas que están en catálogo están dentro de la librería. Sin embargo, si se fijan, cada estándar de diseño tiene muchas vigas, muchos perfiles estructurales, ¿ya? Y cada perfil estructural viene muchos tamaños, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero poner este tubo, si me pongo aquí tamaño, me doy cuenta que existen muchos tamaños. O sea, si se fijan, la elección de perfil también es algo que es complejo. ¿Cuál es el mejor perfil, el más eficiente, etcétera, etcétera? Y si yo hago esto por Inventor, significa que voy a tener que estar poniendo todas las vigas en Inventor y después crear otra pieza y volver a hacerlo, y crear otra pieza y volver a hacerlo, y eso es relativamente lento. Entonces, ahí entra el modelo paramétrico que acabamos de empezar a trabajar.
El modelo paramétrico nos va a permitir pescar, por ejemplo, todas estas dimensiones, para esta viga, tomar todas estas dimensiones y buscar cuál es la mejor. O incluso mejor, para buscar para todos los perfiles que tienen forma de tubo, buscar primero cuál es el mejor perfil en forma de tubo y después buscar cuál es la mejor dimensión o cuál es el mejor material. La idea es que eso, que aquí sería muy lento de hacer, con su planilla que ustedes están desarrollando ahora, sea relativamente rápido, que lo pueden hacer en menos de 5 minutos o menos de 1 hora. Porque si ustedes empiezan a reemplazar uno por uno las alternativas que están aquí y a construir este archivo una y otra vez, se van a demorar mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, si quieren evaluar 10 estructuras con distintos perfiles de distinto tamaño, se pueden echar todo un día en 10 estructuras. Sino que con el computador, con el modelo paramétrico, pueden hacer lo mismo, pueden hacer 10.000 estructuras de distintas configuraciones de tamaño en 1 hora. ¿Me entienden? Entonces ahí está la ventaja de del modelo paramétrico frente a este análisis de diseño. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este análisis de diseño? Que te permite, primero, crear los planos y modelar todo al tiro. Entonces, por ejemplo, yo voy a venirme aquí a TIM, voy a elegir un tamaño relativamente apropiado, o igual esto es al ojo, o sea, estoy eligiendo perfiles al ojito para esta viga, pero la voy a ir construyendo. Si se fijan, a medida que voy seleccionando estas líneas, se va construyendo aquí una viga, ¿ya? Se va construyendo un esqueleto de vigas. Y eso es justamente lo que queremos hacer en este. Entonces le pongo OK, aplicar, y aquí me va a permitir pedir que lo guarde, me va a generar todos los componentes estructurales, se va a demorar trabajando, por esto yo digo que esto es un poco más lento, pero ya voy a tener mi viga estructural generada, ¿me entienden? Automáticamente, sin tener que hacer extrude. Y esta viga, la gracia es que como está lista, tiene sus propiedades mecánicas, sus propiedades estructurales, y las puedo tirar, sus tolerancias también, que puedo tirarlas directamente a plano, y puedo comprarlas de la norma que yo lo puse en el plano. ¿Entienden? Entonces, esas... Profesor, Te escucho. sí, cuando usted genera las vigas de esta forma, si es que son colineales los puntos, ¿lo genera como una sola viga o lo genera como dos vigas distintas con un pequeño espacio entre medio? Ya, ahí yo siempre recomiendo que según el problema real, tú lo determines. Por ejemplo, si la viga real mide 6 o 12, tú consideres la viga aquí en el Inventor también una viga de 6 o 12 metros, ¿entiendes? Sí. Entonces, si está soldada a otra viga, que la considere de la misma forma. Entonces tú vayas aquí, por ejemplo, en vez de haberlo hecho como yo lo hice, ¿ya? Que vayas a insertar frame y midas. ¿Dónde están los 12 metros? Que supone que tú como diseñador lo deberías saber. Entonces, simplemente elijo en vez de la línea, elijo los puntos, por ejemplo, los puntos, y uno de estos 2 puntos hasta acá, suponte que eso me da los 12 metros y me va a generar todo el perfil al tiro, de uno. Ya, Entonces, perfecto. yo siempre recomiendo que lo hagan según a la viga real, a la viga real. Háganlo como iría la viga real. Y eso lo buscamos en catálogo, ¿no? Claro, claro, Ya. claro. A ver, me llegaron a... Después Melissa me pregunta, ¿y esto cómo lo aplico al motor V8, por ejemplo? Ya. Esto es análisis de estructura, de diseño de estructura. O sea, esto aplica solamente para lo que tiene que ver con diseño de estructura, lo del esqueleto. Para lo que tiene que ver con el motor o piezas mecánicas más complejas, sí se puede hacer el mismo estilo de hacer un sketch 3D y empezar a importar geometría, pero la forma en que yo importo la geometría va a ser distinta y la forma paramétrica en la que yo trabajo esa geometría también va a ser diferente. Entonces ahí tienen que tener un poquito de cuidado, lo vamos a ir más adelante, porque eso es más complejo, por eso la mecánica es un poquito más compleja en términos... Después Domingo, José me pregunta, cuando se hacen las diagonales simula como si estuvieran unidas o soldadas. Eso va a depender, primero, en Inventor tiene varias formas de hacer. Aquí te va a permitir, por ejemplo, trabajar con las geometrías. ¿Ya? Por ejemplo, si yo inserto una frame. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí hay una viga diagonal. ¿Ya? La verdad es que esto no debería ir junto. ¿Entiendes? Si te fijas, esto va rotado. Entonces, lo que debería hacer yo es insertar el perfil estructural que de verdad va. En el caso de la grúa, ahí va una barra. Entonces, aquí yo puedo unir si se fijan el tamaño chico, entonces le voy a poner un tamaño más grande, 190, mucho, perdón, 100, ya, ahí. Entonces aquí si te fijas me queda un corte extraño, porque me queda aquí al medio. Entonces yo con estos botones de acá de orientación puedo ir controlando dónde va a ir. ¿Ya? Si te fijas, gracias a esto puedo controlar el lugar donde va. Ahora, una vez que yo terminé esto, me van a quedar las uniones
como desplazadas, como no perfectas. Entonces yo aquí tengo las opciones de Notch, de Miller, para poder unir bien las piezas de un elemento a otro. Fíjate que aquí te abre una ventanita que te permite cortar y unir las piezas. También te permite Inventor, en sus entornos, tiene un convertidor a soldadura. O sea, tú si aprietas este botón, te va a abrir todo el esquema para trabajar con soldadura. Y eso ya es como para específicamente definir cómo vas a poner la soldadura en tu diseño y que te queden registradas en los planos. Aquí donde está el entorno de vigas, hay una pestaña que da directamente a Frame Analysis. ¿Ya? Esta pestaña también la pueden encontrar en los entornos. En los entornos hay distintos simuladores y complementos adicionales que permiten hacer un diseño o analizar un diseño desde un punto de vista técnico. En el Frame Analysis, aquí yo ya tenía simulaciones hechas, ¿ya? Pero cuando ustedes entren aquí, ponen crear simulación y les va a salir esta opción. En esta opción hay tipo de simulación, donde dice análisis estático y análisis modal. El análisis estático simple que ustedes siempre han hecho. ¿Ya? Vigas frente a una carga estática, cómo se comporta. El análisis modal permite estudiar la frecuencia de vibración. ¿Ya? Entonces esto es para un análisis, por ejemplo, en el caso de terremotos, etcétera, etcétera, donde yo puedo estudiar cómo vibra o cómo se mueve la estructura frente a carga. Entonces le ponen OK, y eso debería generar, automáticamente va a reconocer esas vigas y las va a poner. Ahora, si ustedes no pudieron hacerlo con vigas, ya sea porque usaron otro software, ahí ustedes van a tener que definir los elementos de viga, y aquí donde dice vigas, van a tener que ir una por una definiendo las vigas. Aquí el software automáticamente reconoció las vigas que yo ya tenía. Y para cada viga me dio las propiedades. Por ejemplo, para esta viga que está aquí, me dice que es la que está aquí. Si se fijan, esta viga que está destacada, me dice que es un tubo de 101,6 por 6 milímetros, cuyas propiedades geométricas son estas. Fíjense que calcula los momentos de área, los momentos polares. Bueno, acá están las propiedades de todas las vigas. Si ustedes por algún motivo se dan cuenta que las propiedades no coinciden con la viga real, pueden poner aquí customizar y les va a permitir modificar la geometría de su viga. Adicionalmente a eso, también pueden elegir material. Material para las vigas, nuevamente va a reconocer, si ustedes usaron el Frame Analysis, va a reconocer el material de las vigas. Tal que yo puedo ahorrarme el trabajo de estar definiendo todas las vigas por separado. Esa es la ventaja de trabajar con el complemento de Frame Analysis y la geometría de Inventor. Ahora bien, ustedes también pueden exportar esta geometría a otros software. Pero en general, cuando uno hace Frame Analysis, lo que importa es el esqueleto, y a cada barrita yo le puedo dar la propiedad que yo quiera. Después vienen las restricciones. Las restricciones son súper importantes porque son los puntos de apoyo de la estructura. La estructura no puede quedar dinámica, entonces yo tengo que poner todas las restricciones reales para que la estructura sea estática, dado que hice un análisis estático. Entonces, aquí hay las típicas, que es empotramiento, una conexión rotatoria, una conexión del design. Pero si ustedes no saben qué tipo de conexión tienen, le ponen custom, que significa una que yo hago. Aquí van a salir distintas opciones. En estas opciones van a salir, por ejemplo, primero el origen. Yo defino en qué punto va a estar la restricción. Por ejemplo, en este caso la grúa, tengo que analizar dónde está la grúa unida al suelo, o dónde está la grúa unida al resto de la estructura. Y aquí, cuando uno pone restricciones, ya en este punto las restricciones no están dadas, porque uno es el diseñador y tiene que analizar cómo poner las restricciones en un problema real. ¿Cómo va esta estructura de grúa unida al resto? Generalmente, esta es la parte de arriba de la grúa, la pluma más el contrapeso, por ejemplo, y la torre no está. Pero yo sé que aquí, de aquí hacia abajo hay una torre, ¿cierto? Porque se supone que es una grúa completa, pero cuando estaba operando, en estos puntos que están acá, va unida la torre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va unida esta estructura al resto de la torre? Si va soldada, va pernada, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de unión que tenga, yo puedo poner la restricción para simular esa unión. En este caso, vamos a asumir que en estos puntos de unión a la torre va empotrada al resto de la torre. O sea, que cada reacción se pasan todas las reacciones de fuerza y momento de forma total al resto de la estructura. Lo que está más o menos bien aproximado. Cuando yo analizo y simulo, tengo que considerar que más que usar estas opciones de empotrado, pinned y floating, váyanse al tiro a custom, ¿ya?
porque así yo puedo controlar la unión más fiel a la realidad. Si se fijan aquí me va a dar, primero, los grados de libertad que restringe. Ya, un apoyo unión, su función es restringir grados de libertad. Ese es el punto de vista técnico-analítico, donde dijimos que habían 6 grados de libertad, cada unión o apoyo me va a restringir cierto grado de libertad. Entonces, si va empotrado, me restringe todos los grados de libertad. ¿Ya? Si va, por ejemplo, en conexión de pin, ¿ya? Si se fijan aquí, me restringe los grados de libertad lineales, pero no los angulares. Entonces, si yo veo aquí en editar, puedo ver, no puedo ver tanto detalle como en el anterior. Pero esto es equivalente, si yo le pongo custom, a poner aquí que todos los desplazamientos van fixed y todas las rotaciones van. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta unión customizada? Que tiene más posibilidades. Por ejemplo, en el caso en que yo estoy apoyado en el suelo, ¿cierto? Yo no puedo traspasar el suelo. O sea, el suelo, el apoyo normal hacia el suelo, me da restricciones en una dirección, pero yo puedo levantar algo, porque no me permite atravesar el suelo, pero yo puedo levantar algo del suelo porque no hay nada que me restrinja el movimiento hacia arriba. Entonces, si se fijan, esa restricción más compleja no se puede simular con estas simples. Entonces, aquí en desplazamiento tengo la opción de fijarlo, significa que las dos direcciones están fijas, no se puede desplazar. Liberarlo, significa que no hay restricción, o liberar una dirección y fijar la otra. Entonces, aquí con ese uplift mat, significa que estoy liberando la dirección X positiva, tal que esto se puede mover hacia allá, en la dirección X, se puede mover en la dirección X positiva, pero no se puede mover en la dirección X negativa. Entonces, eso simula, por ejemplo, los contactos. Entonces, si se fijan aquí, yo puedo, según el tipo de unión que tengo, analizar qué grado de libertad me restringe esa restricción y qué direcciones me restringe. Y no solo eso, si me restringe una dirección, ¿ya? Me da la opción de poner elasticidad. ¿Por qué? Porque las uniones reales no son 100% rígidas, porque nada es 100% rígido. No existe el material perfectamente rígido, 100% rígido. No, los materiales reales tienen elasticidad, rigidez. Y esa rigidez se mide como newton milímetros, que es cuánta fuerza necesito yo para desplazar lineal. Entonces yo puedo darle elasticidad o rigidez a las uniones para hacerlas más reales, como una viga. Por ejemplo, cuando yo veo la unión entre viga, esta viga unida a esta viga, hay una elasticidad por medio. Entonces yo también puedo simular, si esto está unido al resto de la viga, puedo simular su elasticidad. Entonces, si se fijan, la gracia de estas opciones customizadas es que a mí me permite controlar y acercarme más a la realidad. También aquí puedo modificar el ángulo en el que van las reacciones. Si yo pongo 45 grados, si se fijan, las reacciones cambian de dirección. ¿Ya? Esto es súper importante porque el análisis me permite poner reacciones reales. Ahora, claro, para el problema que estamos viendo, estamos asumiendo que es fixed porque es problema de ejemplo, pero ustedes para sus estructuras de bicicleta puede que tengan otro tipo de unión, entonces ustedes tienen que ver cómo las van poniendo. ¿Ya? Y tienen ese botón de ahí para ir simulando. Recuerden, los apoyos restringen grado de libertad. Dependiendo de ese grado de libertad, es si restringen fuerzas o momentos. Me pregunta Felipe, en el análisis, si permites que se mueva en una dirección, ¿el programa te dice si la estructura se cae o no? Más que se cae, si no es estática, por lo tanto, el grado de libertad es mayor a 0, el programa te va a decir, oye, esta estructura no es estática, hay un problema en la resolución, ten cuidado. Entonces al final te va a mostrar que los desplazamientos son muy... Entonces cuando tú restringes todos los grados de libertad, significa que tienes todas las fuerzas de reacción. Van a haber fuerzas lineales, fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en Z de reacción, y van a haber reacciones de momento. Si yo libero un grado de libertad, significa que esa dirección no va a tener fuerza, sino que va a ser libre, se puede mover en esa dirección. Una vez que ya puse las restricciones, voy en orden, pongo las cargas. Si se fijan aquí hay una flechita que ya se puso automáticamente, y esta es la gravedad. ¿Ya? La gravedad. Si se fijan, automáticamente es 9,8 metros por segundo o 9.800 milímetros por segundo cuadrado. Y apunta en la dirección menos y. Ahora, en el caso que yo tenga mi estructura apuntando en otra dirección, puedo cambiar esto sin problema. Pero aquí mi estructura justo coincide la gravedad con la coordenada ¿Está aplicado sobre el centro de masa, se supone?
Ya, la gravedad se aplica, es una fuerza de cuerpo. O sea, se aplica en todos los elementos, en todos los puntos del cuerpo de las vigas, se aplica. Ya. Y aquí en cargas viene un poquito lo más diferente. Este entorno de simulación de Autodesk en tema de carga es bastante simple, bastante limitado. Tiene fuerzas, cargas continuas y momentos. O sea, las tres básicas. Ahora, tampoco es tan limitado porque se supone que cualquier carga que ustedes tengan la puedo representar a partir de una combinación de estas tres. Pero los software de análisis estructural más profesional tienen mayor forma de elegir cargas. Por ejemplo, por temperatura, presiones, carga hidrostática, de viento, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas más cargas que esta. Ahora, con esta uno debería poder representar la mayoría de los casos de carga si es que yo sé bien cómo aplico una carga sobre un cuerpo. Son suficientes para aproximar cualquier problema de forma detallada. Entonces no necesitan tanta más información. En el caso de la grúa, yo tengo que analizar cómo funciona la grúa y cómo se aplican las cargas. ¿Ya? Una grúa normal, esto no es necesario que lo sepan, obviamente yo lo hago en un ejemplo, pero la idea es que ustedes para sus estructuras de bicicleta analicen las cargas, ¿cierto? Los escenarios de cargas. ¿Ya? Entonces, mi primer escenario de carga, por ejemplo, para una estructura de grúa, puede ser, ya, si la grúa resiste su peso propio. Obviamente la grúa resiste su peso propio, así que ese escenario de estudio no me aporta tanta información. Pero, en un caso real, donde la grúa está operando, ¿cuál sería el caso más crítico? Generalmente, cuando ustedes tienen una grúa, la carga se va desplazando, porque este es el área o el rango de trabajo de esta grúa. Sin embargo, ustedes saben que si aquí están los puntos de apoyo, entre más lejos yo esté de los puntos de apoyo se genera el mayor momento flexible. ¿Cuál es el escenario más crítico? El escenario más crítico es cuando la carga está más alejada de los puntos de apoyo. No es necesario que yo analice todos los puntos de la carga. Por ejemplo, en este escenario, analizar cuando la carga está acá, no es en un escenario crítico, entonces no me importa tanto analizar. Prefiero analizar el escenario crítico más extremo para tomar decisiones de diseño. Una vez que yo ya tengo la máquina o la estructura más o menos bien diseñada, ahí recién me va a interesar simular en el tiempo para saber cómo varía la carga en el tiempo y ver efectivamente si me genera problemas estructurales la dinámica de esta carga cuando se mueve. Pero para el primer caso, o la primera simulación, o la primera aproximación de diseño, que solamente sirve para tener conclusiones de primer orden, lo que me interesa es elegir los escenarios más críticos. En ese caso, el escenario más crítico es cuando la carga, ¿cierto? Porque la carga está más alejada del apoyo, mayor momento flector, escenario más crítico. Entonces ustedes tienen que ver en qué etapa de diseño se encuentran para ver quién es más importante. Porque el caso crítico me permite tomar decisiones de diseño más rápidas que si resisto o no resisto. La evaluación final me permite estudiar el comportamiento de mi máquina para ver qué va a pasar cuando la gente lo esté operando, si ahí van a haber problemas de fatiga, etcétera, etcétera. Me pregunta Carlos, casos críticos de la operación normal, ¿cierto? Ya, casos críticos existen en varias formas de hacer casos críticos, porque hay un caso crítico de operación, ¿cierto? Pero esa operación puede verse por sobrecarga, entonces puedo considerar sobrecarga. Terremoto también es un caso crítico, pero en caso de terremoto voy a tener fuerzas laterales, ¿cierto? Y esas fuerzas laterales van a ser más críticas a esta estructura. Hay distintos casos críticos por cada escenario de diseño que yo analice, ¿cierto? Por eso hicimos los escenarios de diseño, hay un caso crítico, ¿ya? Entonces, uno tiene que analizar para los principales escenarios de diseño, los más importantes, los casos críticos que existen, y esos casos críticos hacerlos como análisis de primer orden. Una vez que yo ya tengo mi estructura diseñada al detalle, voy a la evaluación de detalles de cómo varía con el tiempo y todo ese tipo de cosas. Claro, un caso crítico también podría ser solamente contrapesos, porque yo primero voy a poner los contrapesos y después voy a poner la carga, ¿cierto? Entonces puedo ir probando distintos casos según lo que yo identifique. Lo mismo tienen que hacer ustedes para su estructura. Identificar cuáles son los escenarios de diseño, que fue algo que hablamos en la primera clase de procesos de diseño, y esos escenarios de diseño aterrizarlo en cargas, en un análisis de cargas. Para la etapa de simulación de primer orden, cuando yo todavía no defino todo, lo que me conviene es elegir los casos más críticos. Aquí yo voy a hacer un caso de resumen
simplemente voy a poner una fuerza extrema acá y otra fuerza de contrapeso acá. Ya, entonces vamos a poner la carga como una fuerza puntual. ¿Dónde aplico esta fuerza puntual? Si se fijan, esta estructura real no tiene el carrito. Lo ideal es que uno identifique cómo funciona esta máquina. ¿Ya? Entonces, lo que pasa generalmente es que el carrito se va desplazando por unos rieles que están unidas a estas dos vigas principales. ¿Ya? Ustedes no es necesario que sepan de grúa, simplemente para cada máquina o estructura que ustedes diseñan, identificar cómo la carga operacional se transmite a la estructura. En este caso, la carga se transmite a estas dos vigas principales, que son las dos vigas que soportan al final este carrito. Entonces me devuelvo al entorno de simulación. Y, por ejemplo, si la carga, estoy desplazando una carga de 5 toneladas, por ejemplo, significa que cada viga se va a llevar la mitad. 2,5 toneladas y 2,5 toneladas. Entonces pongamos aquí la carga en este punto, por poner un punto extremo, ¿ya? Y me va a generar una flechita. Entonces aquí yo puedo ponerle magnitud 2,5 por 10, ¿ya? O 9,8, para expresar fuerza en newton. ¿Ya? 2,5, no, perdón, 2500, ¿cierto? Porque son 2,5 toneladas por la aceleración de la gravedad, voy a poner 9,8 mejor. Y eso me debería dar la fuerza en newton. 2,5 en la otra viga, ¿cierto? Porque dijimos que se reparte. Entonces, offset. Pero en esta vamos a hacer algo distinto. Si se fijaron, la forma de asignar la carga es súper simple. Sin embargo, si ustedes apretan clic derecho y ponen editar, les va a abrir un menú un poquito más detallado. Si apretan aquí estas dos flechitas que están acá, les va a dar un poquito más de detalle. ¿Ya? Y en este detalle dice la magnitud de la carga, el offset, que significa en qué punto de la viga donde yo la puse va. Y puede ser según el sistema de coordenadas absoluto. Absoluto significa respecto al sistema de coordenadas del assembly, relativo, BIM, que significa, perdón, sistema de coordenadas del ensamblaje o de la viga. Si se fijan, si elijo la viga, me cambia la dirección. Si elijo el assembly, me lo entregan en la dirección del assembly. Y el offset, que es este valor que está acá, es relativo, para definirse respecto a la viga. Por ejemplo, si le pongo 0, me lo va a poner en el punto de origen de la viga. Si le pongo 1, me va a poner en el otro extremo. O si lo quiero poner con unidades de milímetros, en qué punto va a ir. Y las componentes del vector, que eso me va a decir las direcciones. Si es que yo no quiero poner magnitud y ángulo, puedo poner las componentes del vector en las direcciones que corresponden. Entonces, por ejemplo, aquí van a ser 2500 por 9,8. Entonces aquí ya repartí la carga de 5 toneladas en las dos vigas principales. Lo mismo tengo que hacer con el contrapeso. ¿Cómo va el contrapeso unido? Son estas dos vigas las que soportan. Entonces pongo aquí. Ya. Pongamos, yo estoy poniendo valores aquí un poquito al azar, o sea, no al azar, sino que un poquito al ojo, por decirlo así, simplemente para apurar esto. Después les puedo mandar la simulación con más detalle. Pero pongamos aquí que son 12, pongamos que sean el doble, 10 toneladas. Entonces, 5 por viga, 5 por 9,8, 5.000, perdón, 5.000 por 9,8. Entonces, al final aquí estoy poniendo un contrapeso de 10 toneladas. Offset, vamos aquí mismo, vamos a repetir un procedimiento parecido, lo vamos a poner a la mitad. Y la otra opción que tiene es que si yo no quiero ponerlo con números, también lo puedo arrastrar con la flechita. Si se fijan, aquí puedo mover el ángulo con la flechita y puedo tomar este punto y arrastrarlo con la flechita. Es como la parte más amigable con el usuario. Ya. Entonces 5.000 por 9,8 newton. Entonces ahí asigné las cargas. Generalmente estos carritos y contrapesos no me transmiten momentos, simplemente son fuerzas que está diseñada en las uniones para transmitir fuerzas. Ahora, en la realidad, todo transmite fuerzas, momentos en distintas magnitudes, ¿ya? Pero la aproximación aquí es que simplemente vamos a poner como que transmiten carga lineal hacia abajo. ¿Ya? Ustedes tienen que analizar su estructura, las simplificaciones que pueden hacer. Mis recomendaciones son las siguientes. Para análisis de primer orden, como el que estoy haciendo yo ahora, ¿cierto? Donde yo quiero tomar decisiones de diseño a partir de estos resultados, me conviene a mí simplificar lo más que pueda.
¿ya? Entonces poner las cargas hacia abajo, etcétera, etcétera. Para análisis de detalle, donde yo quiero saber el comportamiento del sistema, como lo comentamos anteriormente, para estos casos de evaluación final, ahí me conviene simular el problema con la mayor cantidad de cargas que sean más cercanas a la realidad. Ustedes tienen que simular según lo que quieran aproximarse. Entonces, una vez que ustedes asignaron las reacciones, las cargas, están listos para simular. Adicionalmente a eso, pueden modificar las conexiones. ¿Qué significa? Si una viga está unida a otra, pero no están soldadas, sino que están como pasador, yo puedo liberar la conexión. Ya, liberar la conexión me permite a mí liberar grados de libertad para que sean conexiones no 100% rígidas, sino que sean conexiones con un grado de libertad liberado o con elasticidad. Por ejemplo, si elijo aquí liberar y elijo una viga la que voy a liberar, si se fijan aquí, nuevamente me va a permitir modificar las elasticidades para poder darle elasticidad a una viga que está liberada en algún grado de libertad. Eso es con un análisis un poquito más complejo. ¿Ya? Y los cables. Ya los cables los puedo simular como una conexión. Eso es lo que yo quería mencionar. Los cables los puedo simular o como una conexión libre, ¿cierto? Que me permite solamente, me restringe solamente los movimientos lineales. Entonces puedo poner aquí como un rigid link que solamente me restringe la dirección al cable, pero este software es bastante limitado en esa opción, entonces no me conviene. O lo puedo simular como una fuerza equivalente a la tensión del cable en los puntos de aplique. Por ejemplo, si mi cable va en esa dirección, puedo aquí poner una fuerza en este punto, ¿ya? Y esa fuerza en la dirección del cable, porque el cable me va a estar comprimiendo la fuerza, o sea, me va a estar tensionando la estructura, me la va a estar tirando hacia allá. Entonces yo tengo que estudiar ahí cuánta es la fuerza que hace el cable, o cuánta es la tensión que tengo que llevar en el cable, porque puede que mi problema de diseño sea asignarle la fuerza al cable y yo decidir qué fuerza le doy al cable. Entonces al cable le vamos a dar una fuerza solamente para probar de 5 kilonewtons. ¿Ya? 5 kilonewtons significa que si está tirando 5 kilonewtons hacia allá, aquí hay una fuerza equivalente de 5 kilonewtons en la otra dirección, por acción y reacción. 5 kilonewtons. ¿Ya? Entonces, si se fijan, todas estas son aproximaciones de diseño. Si le ponen KN, va a reconocer que es kilonewton, por si acaso. ¿Ya? Y supongamos que voy a simular así, y estos cables no los voy a simular para ver cuál es el efecto de poner cable o no poner cable. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo todo esto listo, puedo apretar simular y me lo va a resolver. Ahora, antes de eso, yo también puedo obtener más información, por ejemplo, poner aquí los labels, que me permite ver cuál es la viga, qué número tiene en el software, para yo identificar aquí, por ejemplo, en vigas, cuál es cada viga, puedo poner aquí vigas, lo mismo con los nodos son los puntos de conexión entre vigas, entonces puedo yo estudiar qué pasa con los nodos, o ver los números de los nodos, que son los puntos de conexión, y también puedo ver los sistemas de coordenadas de cada viga. ¿Ya? Los sistemas de coordenadas de cada viga son importantes tenerlo en cuenta porque no necesariamente son paralelos al sistema de coordenadas absoluto. Entonces yo con esto puedo ver los sistemas de coordenadas de las vigas. Entonces display, puedo modificar estas cosas para saber cómo reacciona esta cosa. Una vez que yo tengo listo mi problema seteado, pongo simular, espero un poco. Generalmente estos análisis estructurales se demoran relativamente poco comparado con lo que es, o sea, estoy simulando una grúa entera, con mucho elemento estructural, y se va a demorar poco para lo que podría demorarse. ¿Ya? Si se fijan aquí, el desplazamiento que yo obtuve fueron 2 metros. Significa que el diseño no es apropiado porque la carga es mucho mayor a lo que me resiste la estructura. Entonces, simplemente esta carga es demasiado para mi estructura. Entonces, aquí yo tengo que iterar, ya, 1, 2. O mi grúa la opero en cargas más chicas y le digo al usuario, esta grúa es para cargas más chicas. O, caso 2, modifico el diseño para hacerla más robusta. Y aquí en Display yo puedo ver los resultados. ¿Ya? Si se fijan, los resultados que me entrega también los puedo ver aquí en la barra, en esta barra de aquí. Si aprieto este más, puedo cargar los resultados. Estos son los resultados de desplazamiento, puedo calcular los resultados de fuerzas de reacción, ¿ya?
momentos de reacción. Estos son momentos de reacción en las vigas. La tensión normal en sus distintas componentes. Esta es de compresión, perdón, de tracción, de tensión. Esta es de compresión. Si se fijan, menos 2132, el menos significa que es de compresión. Entonces la máxima compresión ocurre ahí. Puedo ver las que produce solamente el momento eflector y las que produce la carga axial. Puedo ver los esfuerzos de corte con colores. Puedo ver los esfuerzos de corte en la tracción, los esfuerzos torsionales. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo tener los resultados de mi. También puedo consultarlo con más detalles. Por ejemplo, aquí si pongo detalle de viga, puedo elegir una viga, por ejemplo, la viga de aquí atrás, y puedo graficar todos los diagramas de fuerza y momento, de reacción interna. ¿Me entienden? Todo eso que ustedes hacían en los cursos anteriores, lo hacían a mano, lo pueden hacer aquí con el software automáticamente. Ya, entonces con esto yo puedo ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? La distribución de esfuerzos, las cargas externas, los cortes máximos, etcétera, etcétera. Ahora, si se fijan, estos valores de torque, perdón, de corte y de carga axial son los máximos. Entonces yo tengo que componer a partir de la distribución de esfuerzos en las vigas, cómo voy a aplicar un criterio de diseño para esto. Eso es lo que vamos a ver, un criterio de file, y eso es lo que vamos a ver en el resto de la clase. ¿Ya? Bueno, hay otras opciones más para visualizar resultados que ustedes pueden ir moviendo aquí, por ejemplo, la deformación real, la ajustada, exagerada, etcétera, etcétera. Pueden hacer hasta una animación, creo, animar, para ver cómo se va cambiando la carga, se va aplicando la carga, fíjense ahí. Se va animando cómo va funcionando esto. Ok. Ahora, la animación no sirve tanto para el caso de carga estática, sino que sirve más para el análisis modal. Pero lo más importante aquí es poner bien las reacciones y poner bien las cargas. Porque esa parte, si está mal puesta, el software igual te va a calcular lo que tú quieras. Pero hay un dicho en simulación computacional que dice que si uno le pone basura al software, el software te va a devolver basura. Entonces, el software va a calcular siempre, pero lo que calcule tiene tanta validez como los datos de entrada que yo le doy. Por eso todo lo que tiene que ver con el análisis de carga y los escenarios de diseño es sumamente importante para la parte técnica. Y por eso, ¿entienden? Eso, ¿ya? Pero la idea es que ustedes puedan, si es que diseñaron su estructura para la tarea 1 con vigas, ¿ya? Con este esqueleto, puedan usar este software para hacer las primeras análisis ya de diseño de detalles, ¿ya? Obviamente ustedes la geometría la deben haber definido a partir de un diseño conceptual. La primera lección de vigas, a partir de un análisis más cualitativo, con el modelo paramétrico, por ejemplo, que vimos en la clase del viernes, para elegir las primeras vigas. Y luego que yo ya tengo mi primera viga y mi geometría lista, puedo usar este método para ver cómo se comporta la estructura frente a la carga y tomar nuevas decisiones de diseño, ya sean rediseñar o restringir mi máquina a su rango de operación a partir de las cargas que yo vea. ¿Ya? Ahora, fíjense que si yo quisiera volver a hacer esto, simplemente puedo copiar la simulación y se me va a copiar una simulación aquí. Se va a demorar porque tiene que copiar toda la información por detrás. Y una vez que se me abre esa nueva simulación, puedo modificar las cargas y volver a simular. Por ejemplo, tengo el mismo setup y aquí puedo modificar la carga, puedo ponerle la mitad para ver cómo se comporta. ¿Ya? Ahora, si yo hago estas simulaciones, si bien una simulación sola se demora poco, ¿ya? Muchas simulaciones, que es lo que uno hace en diseño, se demoran mucho. Entonces, por eso el modelo paramétrico es tan importante, porque me permite ahorrar tiempo, hacer muchos casos de estudio antes de ir al software. ¿Ya? Me pregunta Atlant, profe, entiendo que la memoria de cálculo es algo aparte de estas simulaciones, ¿o no? Las simulaciones pueden ser parte de tu memoria de cálculo sin problema. De hecho, una vez que ustedes tienen sus resultados, voy a devolverme hacia atrás, en la simulación 4, ¿sí? Ya tengo mis resultados, aquí donde dice reporte, puedo automáticamente generar un reporte de todos mis resultados que yo ponga. Por ejemplo, aquí me dice dónde yo quiero que me guarde el reporte, qué cosas quiero que de las propiedades del reporte, de las simulaciones, qué es lo que yo quiero guardar, qué es lo que no quiero guardar, y del formato, esto simplemente para ver qué tipo de formato me va a generar, pero lo importante es que en simulaciones pongan aquí qué quieren ustedes de resultados. Entonces, si le ponen completo, les va a dar todo esto, le ponen OK, y
automáticamente va a empezar a sacar fotos, ¿ya? Se va a demorar un poco porque el reporte es automático, se demora, porque igual el computador está trabajando por detrás, pero una vez que termine, me va a generar un archivo en un HTML, que se lo voy a mostrar cuando termine de trabajar esta cosa, con todos los resultados de mi simulación. Y eso puede ser parte de tu memoria de cálculo en la parte de simulación. ¿Ya? Va dentro, es parte de. Ahora, recuerden, fíjense en lo que se ha demorado haciendo el reporte. Entonces, por eso yo les recomiendo siempre que partan con el modelo paramétrico para hacer la primera iteración, para que no tengan que hacer esto muchas veces. Porque si yo cometo un error, o si me doy cuenta que aquí está algo muy malo, voy a tener que hacer todo de nuevo, ¿cierto? Y simular todo de nuevo, y se va a demorar. ¿Entienden? Cada simulación, si bien son rápidas, entre comillas, a la larga, si yo quiero hacer 10 simulaciones, ya no van a ser tan rápidos, sino que van a echar 1 hora en 10 simulaciones. Siendo que con el modelo paramétrico, 10 simulaciones son menos de un segundo. ¿Ya? Entonces voy aquí y les voy a mostrar el reporte que me generó. Aquí me generó el reporte Autodesk. Esto no significa que sea una página web, simplemente el formato es HTML, pero está en su disco local. ¿Ya? Y me da la información de mi simulación. Los perfiles, las propiedades geométricas, me da el sistema de coordenadas, el tipo de reacciones, las cargas aplicadas, etcétera, etcétera, los resultados de fuerza, momento máximo, los dibujitos, los gráficos, de cómo va a ser cada una de estas cosas. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí está el reporte completo con toda la información resumida, que es bastante largo, ¿eh? Pero está. Yo puedo hasta aquí modificar el tamaño de la imagen, si le pongo 1024, creo que me aumenta el tamaño, voy a ponerle 1024, sí. Ahí me aumentó el tamaño, ¿ya me entienden? Para que sea mejor. Pero eso, el reporte se genera automáticamente y esto puede ser parte de su memoria de cálculo. Ahora, yo les recomiendo que no usen solamente esto, porque si ustedes utilizan solamente esto, van a poder hacer pocas simulaciones y van a llegar a un diseño no óptimo. ¿Ya? Sigan el procedimiento que conversamos en la clase el día viernes, porque eso los va a llevar más rápido y mejor a una solución óptima. Ahora, cada etapa tiene más trabajo en cierta área. Por ejemplo, la etapa de simulación, el mayor tiempo está en el trabajo del computador, ¿ya? Porque el computador se demora calculando. Ahora, el mayor tiempo que yo le dedico está justamente en la etapa de setear el sistema, de hacer la geometría, que la geometría sea compatible con mi software, poner las restricciones, poner las cargas, todo ese tipo de cosas. Igual se demora un tiempo. ¿Ya? La simulación, en este caso yo me demoré más haciendo el setup que la simulación, ¿cierto? Y el informe se demoró aún más que las dos cosas juntas, entre comillas. Obviamente yo estoy explicando, o sea, si yo no tuviera que explicarlo a ustedes, me demoraría mucho menos. A ustedes les va a pasar lo mismo. Ahora, en el caso de que yo haga el modelo paramétrico, me demoro más haciendo el cálculo porque yo tengo que construir las fórmulas, hacer todo eso, pero en el tema de resolución computacional es muy rápida porque me resuelve muchas estructuras o muchos vigas en un tiempo muy acotado, muy rápido. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se encuentran con el problema de que su modelo paramétrico es demasiado simple para una estructura tan compleja como esta, lo que pueden hacer es hacer una iteración aquí, partir con esto, identificar cuál es la viga más crítica, ¿me entienden? Por ejemplo, voy a los resultados de esfuerzo máximo, ¿cuál es la viga más crítica? Esta viga de acá, entonces esta viga traspasarla al modelo paramétrico, ¿me entienden? Entonces así yo puedo hacer una especie de híbrido. Puedo partir aquí para identificar la viga más crítica y a partir de la identificación de la viga más crítica, llevar solamente esa viga al modelo paramétrico. Cosa que después pueda, en el modelo paramétrico, elegir el nuevo perfil de la viga y actualizar esto. ¿Me entienden? Entonces, uno puede ir iterando. Me pregunta Valentina, entonces el modelo paramétrico es más para el detalle de las vigas por separado. Depende de ti, depende de ti. Si tú quieres hacer un modelo paramétrico que te simule toda la estructura, perfecto, hazlo. Si puedes, hazlo, porque eso sería mejor. Pero si tu modelo paramétrico se está volviendo demasiado complejo para ti, puedes hacerlo solamente para vigas por separado. Entonces depende de ti y de qué requieras tú como diseñador. Entonces es una elección libre. Por ejemplo, puede que yo en vez de usar solamente una viga, elija esta estructurita chica y esta estructura chica la lleve hacia el modelo paramétrico. Ahora, lo ideal sería que yo hiciera un modelo paramétrico de la grúa entera, ¿cierto? En mi caso, y después, a partir del modelo paramétrico, aterrice en esto.
pero muchas veces no se va a poder. Muchas veces no se va a poder porque ya sea que la estructura es muy compleja, o yo no tengo tanto tiempo, o mi modelo paramétrico me está tomando demasiado tiempo, ahí yo puedo cortar por lo sano y elegir solamente una parte de la estructura, la más crítica, y esa llevarla al modelo paramétrico. Entonces simplemente ustedes tienen que ver cuál es el camino de diseño que ustedes prefieren y de forma más óptima para ustedes. Ya, aquí no hay nada, esa es la cosa con el diseño mecánico y el análisis ya más profesional. No hay nada escrito tan de antes. Lo único que está escrito, entre comillas, son los modelos matemáticos por detrás, pero aún así esos modelos matemáticos por detrás se pueden modificar si que uno se va haciendo experto. ¿Ya? No hay nada escrito. Yo como diseñador tengo que tomar las decisiones tanto de diseño como de las herramientas que utilizo para diseñar y cómo utilizo esas herramientas. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen que, todo lo que han aprendido en los cursos anteriores, aplicarlo y saber cómo aplicarlo de la forma más eficientemente posible. Para que... Lo mismo me preguntan, entonces la tarea podríamos usar solo Inventor si es posible y no cálculos. O sea, depende, ya, depende, porque como te estoy diciendo, si tú vas a usar solo Inventor, entonces significa que te vas a echar harto tiempo haciendo simulaciones. Hay una parte que tienes que hacer de cálculo con Inventor, que es la parte de criterios de falla, pero claro, si quieres hacer la parte como de cálculo de fuerza, momento, todo ese tipo de reacciones, puedes usar Inventor, pero ten en cuenta que un puro caso no sirve, ¿ya? Tienes que ser un diseño más o menos bueno. Y que si vas a usar la simulación, tienes que usarla bien, ¿ya? Y yo lo que recomiendo es que también tenga un método de comprobar. Por ejemplo, si bien a mí me dan estos desplazamientos, tener algún método rápido, ya sea con cálculo analítico, que me permita comprobar que ese resultado es consistente con la realidad, para ver que yo no tenga problemas en la parte de simulación. Porque muchas veces uno como diseñador abusa del computador, ¿ya? Lo abusa porque en verdad es una herramienta súper potente, es más fácil, entre comillas, porque simplemente tengo que ir poniendo la fuerza, no tengo que hacer tanto cálculo matemático, pero el problema es que cuando uno abusa de eso, a veces puede estar creyéndole demasiado al computador y el computador te puede estar diciendo una cosa que no es real. Entonces siempre es bueno tener métodos alternativos para validar los resultados, porque ¿quién te valida a ti que estos resultados están correctos? ¿Eh? Sobre todo en diseño, porque no hay forma de validar que los resultados están correctos. Entonces, un método alternativo de cálculo siempre es bueno para verificar que los resultados que me están dando son consistentes con la realidad. ¿Ya? Ese es como el miedo. De que puedes, puedes, pero ten en cuenta lo que yo he dicho sobre el proceso de diseño, que es clave, y también lo que te digo ahora, que es tener métodos alternativos para validar los resultados. A mí me ha pasado que hay alumnos que, por ejemplo, me entregan de resultado, ya, tensiones, y me dan valores como este, 1902 megapascales, y me lo dan como un resultado bueno o final del diseño completo. Y ese resultado está mal. O sea, no es que esté malo en temas de cálculo, simplemente no puedo presentar un diseño con ese valor porque no me resiste. ¿Entiendes? Pero bueno, o hay casos donde simulan y les da ya 300 megapascales y eligieron puros cablecitos y habían simulado mal, entonces al final todo era mentira. ¿Entiendes? Entonces tengan cuidado, usen bien el software, generalmente no abusen, y si van a abusar, háganlo todo a conciencia, tómenle el tiempo, tómenle el peso, porque a fin de cuentas, como yo le dije, si uno le entrega basura al computador, el computador devuelve basura. ¿Ya? Si quieren usar Inventor, úsenlo, tienen todas las herramientas disponibles para hacer una buena tarea, pero con responsabilidad.